Hola, mi nombre es Agustín Quiroga, socio y director general de Seco Studios, una empresa de arquitectura, diseño y consultoría. Y bueno, primero agradecer a Local por realizar esta serie de ciclo de charlas o conversatorios virtuales, que en estos tiempos yo creo que se agradece sobre todo poder partir contenidos, aunque no sea de manera presencial, pero la tecnología nos permite esto, poder llegar a más gente, poder compartir información y contenido relevante para cada una de las empresas o personas que están interesadas en diversos temas. Así que espero hoy día con esta masterclass poder entregarle una visión y también poder entregarles una nueva forma de cómo ver los espacios de trabajo en el mundo de la creatividad y la innovación, que hoy día son temas que están tan vigentes. Paso a compartir pantalla para hacerles la presentación. Bueno, como recién les comenté, hoy día lo que les quiero hablar es de espacios de trabajo, creatividad e innovación y entregarles una mirada acerca de una de las áreas que nosotros desarrollamos en nuestra empresa, siempre con un foco en el levantamiento de insights, pero siempre con un trabajo reflexivo. Y que hoy día en momentos de pandemia y todo lo que ha pasado con los espacios de trabajo, cómo estamos formulando los espacios de trabajo del futuro, cómo nos ha cambiado también la manera de trabajar, creo que es un tema bastante pertinente para poner sobre la mesa. Tenemos que considerar, y algún dato no menor, que gran parte de nuestras vidas pasamos en espacios edificados. Eso quiere decir que de alguna manera un porcentaje no menor también de nuestro día pasamos en algún tipo de espacio de trabajo. Y esto obviamente que trae como resultante que el espacio donde nosotros trabajamos y en el cual estamos inmersos, obviamente que nos va a incidir en cómo nos sentimos y cómo nos comportamos. Por lo tanto, es algo que debemos preocuparnos de manera constante y de poder diseñar de una manera también efectiva y siendo adaptado también a las necesidades de cada uno, cada una de las empresas. Y aquí, para poder entender un poco este tema, es muy importante dar un poco de contexto, ¿cierto? O sea, para poder entender cuáles van a ser estas nuevas dinámicas o cómo son las dinámicas de hoy en los espacios de trabajo, también tenemos que considerar cuál ha sido su evolución en el tiempo. Y no me refiero solamente a su evolución en el tiempo a nivel internacional, sino también a nivel local. Y aquí una pequeña línea de tiempo de cómo de alguna forma han evolucionado los espacios de trabajo desde los años 80, donde, claro, era muy común ver el tema de las oficinas privadas y que más bien se basaban en el individuo. Después pasamos a este tema de los cubículos, ¿cierto? De oficinas medianamente abiertas en los 90 y a plantas libres. Y también ahí destaco un poco en qué es lo que está Chile hoy, porque también todos los continentes y todas las culturas también se van desarrollando de manera distinta y hoy en día, claro, nosotros estamos viviendo más el formato de la planta libre o basado en actividades o el tema del cowork, que ha llegado en el fondo de manera fuerte a nuestro país y hay distintas en el fondo empresas que han habilitado espacios de coworking, lo mismo que hoy día está haciendo el Banco Santander y también otras instituciones en el fondo que habilitan espacios de un carácter un poco más colaborativos, donde permiten crear un sentido de comunidad, pero también poder tener espacios privados, colectivos, de distintas formas. Entonces, con esto les quiero dar un poco de contexto hasta dónde estamos transitando, para también formular también una hipótesis de dónde creemos que nosotros vamos a terminar con los espacios de trabajo. Eh, Cuando uno ve ahora lo más vigente en el fondo, donde ya uno puede encontrar distintas tipologías de oficinas o servicios de oficinas que tienen que ver con community manager, que la personalización es más limitada en ese sentido, pero me prestan una serie de servicios asociados que yo tengo que preocuparme de alguna manera de temas más domésticos, administrativos.
pasamos a ciertas metodologías y sobre todo yo les diría dentro de las industrias que fomentan el tema de la creatividad o la innovación, donde se requiere mucho intercambio de información y hay algunos sistemas más ágiles en ese sentido, para pasar a lo que hoy en día estamos viendo como espacios mucho más inmersivos, que básicamente lo que hacen es potenciar la creatividad, potenciar tener distintos espacios de interacción, de áreas comunes y tener finalmente libertad y poder optar por distintas tipologías de espacio en base a las necesidades que las mismas oficinas o personas tengan. Y hoy en día ya nos estamos viendo enfrentados a espacios mucho más inmersivos, donde tenemos que enfocar la experiencia que está centrada en el ser humano y ya dejar de esta tipología de asientos como asignados, pasarlas a no asignados y entregar servicios mucho más holísticos, una personalización mucho más ilimitada, donde ya uno empieza a perder los bordes o las barreras que pueden existir sobre espacios más confinados que tienen nombre y apellido. Y finalmente, a lo que nosotros apuntamos y que es muy relevante es finalmente qué es lo que las personas quieren de su espacio. Y finalmente nosotros concluimos que lo que quieren es una gran experiencia. Y para eso debemos diseñar esa experiencia y diseñar espacios que sean humanamente sostenibles. Cuando hacemos un poco un doble clic en qué es lo que se traduce tener una buena experiencia, tiene que ver con el diseño del espacio, tiene que ver con tener un grado de productividad, un grado de efectividad y finalmente tener un colaborador o un trabajador comprometido. Y todas esas variables finalmente es lo que nos van a hacer ver qué es lo que puede ser una buena experiencia y un buen espacio de trabajo. Y cuando nos empezamos a preguntar, claro, qué es lo que se entiende o qué es lo que esperamos de un buen espacio de trabajo, nosotros hemos realizado algunas encuestas y estos son algunos datos que hemos levantado también de proyectos propios que hemos realizado. Y hay muchas cosas que se van repitiendo, o sea, obviamente que hay un patrón que es bastante fuerte, que tiene que ver con pasarlo bien, o sea, todos queremos ir a un espacio donde nos sintamos acogidos, donde podamos sociabilizar, donde podamos inspirarnos, donde podamos hacer algo distinto, donde podamos tener tiempo de desconexión, poder tomar una clase, aprender algo nuevo. Y todos estos factores son muy incidentes en el fondo para poder determinar qué es un buen espacio de trabajo. Y ahí se empiezan a cruzar distintas variables en el fondo que son muy relevantes para poder tener esta gran experiencia en nuestro espacio de trabajo. Por un lado, el sentido de comunidad, que es muy relevante. Por otro lado, una autonomía en el desarrollo de distintas actividades que se pueden dar en estos espacios. Apostar también a tener relaciones más horizontales. Hoy en día yo les diría que básicamente las estructuras y las grandes organizaciones con estructuras muy piramidales están completamente a la baja. Y hoy día todas las empresas más nuevas y también las que también se están reinventando o que se han visto afectadas por la era de la digitalización, están tendiendo a tener relaciones mucho más horizontales y más jerárquicas en el fondo, donde todos pueden tener acceso a información, donde todos pueden tener acceso a distintas tipologías de espacio y no se empiezan a segregar. Si hablamos de espacios segregados, que oye, que la sala del director es más grande, que la sala del gerente general es un poco más grande, que la sala del director de área es un poco más chica y a la gente que tiene otro tipo de cargos puede trabajar en espacios más reducidos y nos empezamos a democratizar de alguna forma esos espacios, vamos a tender a tener estructuras mucho más de jerarquía, que yo les diría que están completamente a la baja, pero también hay un cambio de paradigma. Cómo hoy en día nos vemos enfrentados a ese cambio de paradigma, porque también tenemos que cambiar una forma de hacer las cosas y cuando uno se enfrenta a un directorio o a una organización donde tienen una estructura muy jerárquica y uno le empieza a hablar de estos temas, cuesta sensibilizarlo, pero le diría que no es imposible. Nosotros ya hemos hecho algunos experimentos que nos han funcionado bastante bien y bien receptivos. Eh, Otro tema relevante tiene que ver con el sentido de propósito y el sentido de pertenencia en el fondo. Los trabajadores tienen que estar alineados con el propósito de la empresa, tienen que sentir la propia y finalmente también el diseño de ese espacio tiene que ser inspirador.
eh, y cada espacio tiene que ser diseñado como un fundamento. O sea, cada espacio tiene una lógica de ser, tiene una forma de poder diseñarse para una actividad específica o una actividad en particular, ya sea para trabajar concentrado, para trabajar de manera colectiva, para trabajar de manera autónoma, y empiezan a incidir una serie de variables en las cuales cada espacio tenemos que diseñarlo como un fundamento. Y eso es lo que finalmente nos va a construir una gran experiencia. Y esto es súper importante poder reforzarlo, y tenemos que olvidarnos que estamos diseñando espacios físicos, sino que tenemos que pensar que estamos diseñando experiencias de trabajo, ¿ya? Y acá hablar un poco sobre algunos cambios de paradigma de qué debemos transitar al diseño de estos espacios. Y por una parte, yo les comentaba anteriormente con la evolución de los espacios de trabajo de manera aislada, pasar a espacios mucho más conectados que nos permiten los encuentros fortuitos, que nos permiten la interacción, que nos permiten trabajar de manera más informal, donde se trabaja un poco más de manera más eh, poco rígida y mucho más flexible, donde se da también espacio para eventos fortuitos. Pasar de un sistema de trabajo como por silo, si uno entiende la palabra silo como una organización, un sistema que no se comunica por estar de manera aislada, por lo tanto no comprende, no funciona bien a las otras partes. En el minuto que nosotros empezamos a compartir espacios y estos espacios se fusionan, empiezo a poder entender las distintas áreas, cómo se relacionan, qué áreas tienen que tener relaciones con otras, de manera de generar sinergia entre los equipos, etc. Entonces, el hecho de dejar de trabajar en silos y trabajar en espacios fusionados es una variable también fundamental para lograr una buena experiencia. Y esto también es bien relevante, y que dejemos de pensar en espacios diseñados en base a métricas de confort ambiental, de condiciones lumínicas, que obviamente que son importantes en el minuto de poder parametrizar de alguna forma ciertas métricas de espacios de trabajo, y tenemos que centrar las métricas en las personas. Y eso tiene que ver en el fondo de cómo de alguna manera empezar a medir cuál es la situación de cada uno de los individuos que trabaja, para saber si efectivamente está a gusto en su espacio de trabajo, qué le gustaría cambiar, y poder en el fondo centrar más las evaluaciones propias de la misma gente en sus espacios de trabajo, más que el espacio de trabajo en sí mismo. Muchas veces gran parte de las inversiones de las oficinas se van en los costos de implementación, y no necesariamente se van en los costos también que tienen que ver con las personas que trabajan en la organización. Y aquí este es un tema que siempre, sobre todo en grandes organizaciones, lo podemos ver de manera constante, de cómo de alguna manera grandes espacios o salas de directorios que tienen una usabilidad eh, de manera más aislada o en poco tiempo, poder pasar a transformar estos espacios que tengan una diversidad de usos. Y ahí aparece el concepto también de flexibilidad, y pasar de esta ocupación de alguna manera remota o temporal a pasar a un uso total de esos espacios en el fondo que en algunas ocasiones no tienen mayor uso. Y aquí también hay un tema que es relevante, y que muchas veces algunas corporaciones o marcas que tienen sus espacios de trabajo, tienen las posibilidades de poder diseñar sus propias oficinas, dicen, oye, mira, esta es mi nueva implementación del branding, entonces por los colores corporativos, la imagen de marca, yo quiero implementar esto en las salas de reunión, etcétera, pero finalmente ahí se pueden cometer errores, porque esos colores o esos temas pueden ser en el fondo, desde la perspectiva de la neurociencia, afectar el cómo nosotros nos comportamos en este espacio. Por lo tanto, ahí hay un mal entendimiento de la utilización del branding en los espacios, y lo que tenemos que hacer es transferir la cultura de trabajo en términos de lo que puede ser la experiencia y lo que quiere comunicar y los valores de la marca, pero una experiencia de trabajo. Y eso no se transfiere por una gráfica que yo ponga en un muro, o por el logo más grande o el logo más chico, una paleta de colores, sino que tiene que ver con cómo transferir
esa cultura y esa identidad de la marca a un espacio de trabajo que pueda reflejar esa cultura a nivel organizacional. Y esto también es algo que está bien en boga y yo creo que todos lo han escuchado, que tiene que ver con el control de posición, de querer como controlar cada uno de estos espacios y entenderlos de una manera mucho más ensimismada, a poder entenderlos de una manera mucho más sobre una economía compartida y que podemos trabajar en espacios vinculantes que nos permiten un desarrollo mucho más colaborativo, ¿ya? Y también este tema de cómo pasar de ser un facilitador a pasar a ser un manejador de la comunidad, con lo que se puede entender como un community manager, que es un concepto que viene más del mundo digital, pero finalmente también las personas necesitan relacionarse en esos espacios y necesitan que una persona también pueda generar esas conexiones y poder en el fondo trabajar con esa comunidad dentro del espacio. Y este otro concepto que tiene que ver cómo pasar de los high-tech a los high-touch, y esto tiene que ver con situaciones como de confort ambiental, de sentirme en un espacio más acogedor, con el uso de ciertas texturas, con el uso de los materiales, que finalmente más allá de poder dar una apariencia acerca de la imagen, lo que importa es qué es lo que pasa en ese espacio. Finalmente, cuando uno ve la imagen de la derecha, claro, pudiera ser la extensión como el living de una casa, pero eso te da otro tipo de relacionamiento, otro tipo de actividad, otro tipo de actitud respecto a cómo nos relacionamos dentro de ese espacio, como también cómo nos sentimos en ese espacio. Y aquí hay un tema que siempre ha estado en disputa y que yo creo que es bien relevante poder ahondar un poco, que se habla que de alguna manera que tenemos que ser súper productivos y hablamos de la eficiencia y de la productividad, pero también hablamos de la creatividad, ¿cierto? Y cuando nos referimos al tema de la creatividad, claro, uno dice, oye, no, es que cuando tenemos demasiada creatividad eh, tendemos a ser menos eficientes, etcétera. Y aquí es dar con la ecuación correcta. No es lo uno ni es lo otro, sino que las dos efectivamente tienen que convivir de buena manera. Por un lado la eficiencia y por otro lado la creatividad. Y estas deben coexistir y poder llevar de una manera el espacio para ser altamente eficiente desde la perspectiva de que los espacios sirvan para los usos que se necesitan, pero por otro lado ciertos espacios con algún grado de flexibilidad para poder generar esa espontaneidad y esos espacios para poder desarrollar la creatividad. Y en ese sentido el concepto de la flexibilidad ahí es muy relevante. Y para poder gestionar una cultura innovadora, tenemos que estar dispuestos siempre a experimentar y sacrificando también la premisa de la productividad. O sea, si nosotros tenemos como un objetivo principal el tema de la productividad, y sobre todo en industrias como las del diseño, la arquitectura, ahora el mundo digital, etcétera, el tema de la creatividad es muy relevante y para eso tenemos que estar también sacrificando y generar espacios para que eso se genere. Y eso tiene que ver que de repente hay muchas barreras para la creatividad que tienen que ver con la carga de trabajo, que tienen que ver con espacios que pueden ser poco inspiradores y otras barreras para de alguna manera coartar la creatividad. Y si haciendo como un resumen, llevándolo a un esquema, hay que entender muy bien, por un lado, la comunidad, que son los trabajadores o colaboradores que están inmersos de otra organización, cómo la cruzamos con la creatividad y cómo la cruzamos con el espacio de trabajo. Y eso finalmente es lo que nos va a dar como resultado el generar un espacio para la innovación. Aquí los contextos físicos, digitales y sociales son los que las personas crean, colaboran, comparten conocimiento y resuelven. Y bajo esa primicia tenemos que entender que somos capaces de crear espacios para la innovación. Y aquí hay dos partes que son fundamentales. Si por un lado queremos que una organización o una empresa quiere ser creativa, nos falta solamente con hacer una declaración de intenciones, sino que hay que ponerlo en práctica. Y ahí tenemos que considerar dos factores que, por lo menos para nosotros, son claves. Uno son las personas, eso tiene que ver con la diversidad de personas, diversidad de intereses, diversidad de profesiones, diversidad de género y también diversidad en términos de edades.
muchas veces uno dice, no, es que si voy a trabajar con alguien que tiene una mayoría, bueno, ellos tienen mucho que aportar, tienen mucha experiencia, y esa diversidad es necesaria dentro de una organización. Por lo tanto, si cruzamos, por un lado, la diversidad en términos de género, la diversidad en términos de edad y la diversidad en términos de intereses, profesiones o miradas, vamos a estar en el fondo pudiendo desarrollar una cultura creativa. Y por otro lado, el tema de los espacios, o sea, no podemos pretender comportarnos de una manera si todos los espacios en los cuales estamos todo el día sentados trabajando al frente del computador no requieren un cambio. O sea, debemos transitar a tener la posibilidad de poder trabajar en distintos espacios de trabajo y tener una mucho mayor grado de flexibilidad en torno a el lugar en el cual estamos trabajando. Bueno, este mood board refleja un poquito esa diversidad de espacios, esa diversidad de gente que puede estar dentro de una organización. Y aquí esto ya es pasándonos un poco a ciertos como tips para hablar de factores claves del diseño de espacios que fomenten la creatividad. Y están básicamente clasificados en tres. Uno, tenemos que invertir en las personas, y eso tiene que ver con diseño de layout y ajustabilidad, lo que comentaba anteriormente, cómo yo tengo la posibilidad de poder trabajar en un espacio o en otro dependiendo lo que tenga que hacer. Yo no puedo pretender, en el fondo, si tengo que estar concentrado realizando una investigación o estar concentrado desarrollando alguna idea de manera individual, estar en un espacio que tenga muchas distracciones. Por lo tanto, tengo que tener la posibilidad de poder trabajar en un espacio de manera aislada, de poder trabajar en un espacio de manera colectiva, de poder trabajar en un espacio exterior, interior, todo el tema del confort ambiental que tiene que ver con el manejo de sonido y dar accesibilidad total a personas y distintos recursos. O sea, en ese sentido, todos tienen que tener la posibilidad de tener acceso a tipologías de espacio y también a recursos. Y también diversidad para el equipo de trabajo, y eso tiene que ver con ciertos elementos tecnológicos, de poder conectarme en un piso, de poder conectarme en un área exterior, de poder tener una buena conexión a internet si quiero estar trabajando en un área exterior o en una terraza, y poder entregar la mayor cantidad de posibilidades para poder tener opción de trabajar en distintos espacios de trabajo. Espacios, por un lado, que me permitan reuniones colectivas, que tengan buena disponibilidad, proximidad, y eventualmente, y que no todos en el fondo pueden tener la suerte de poder tener acceso a espacios exteriores, pero eso sin duda ayuda. Y muchas veces dentro de estos edificios, en el fondo, que no tengo la posibilidad de poder estar en áreas exteriores, vienen ciertos conceptos que voy a nombrar un poquito más adelante, que tienen que ver con la incorporación, por ejemplo, de la biofilia dentro de los espacios de trabajo, de cómo de alguna manera llevar elementos del entorno natural hacia el interior de los espacios de trabajo, porque eso tiene un efecto psicológico directamente en nuestro comportamiento. El tema de empoderar al equipo, que nunca se nos debe olvidar, tener la capacidad de elegir, estar vinculado al propósito, y el tema de la equidad. Y a la equidad me refiero con lo que comentaba anteriormente, de poder concebir de alguna manera una estructura organizacional no piramidal y mucho más transversal en ese sentido, y tener un acceso de manera equitativa a todas las partes de la organización. Ahondar un poco más en el diseño biofílico, que es algo que ha estado bien en boga últimamente y tiene que ver cómo, como seres humanos, nosotros tenemos la necesidad de cierta conexión biológica con la naturaleza, y eso también nos afecta en lo físico, en lo mental y en la social, y obviamente que eso afecta nuestro bienestar. Y aquí hay muchos estudios y eso está bien comprobado en el fondo, de cómo la naturaleza dentro de un espacio nos puede en el fondo gatillar ciertos comportamientos positivos, que en este caso tienen que ver con un comportamiento creativo, con ciertos momentos de relajación o desconexión, y también con la capacidad de oxigenación dentro de un espacio. Y ahí hay distintas maneras de cómo insertar la naturaleza dentro del espacio, incorporándola de manera natural, otro de manera análoga, de dando cuenta de ciertos paisajes o ciertos entornos que de alguna manera me evoquen a ciertos elementos de naturaleza, y también incorporar naturaleza dentro del entorno de una manera un poco más directa, porque
de alguna manera esto nos van a afectar psicológicamente y cómo esto nos puede ayudar también a tener un comportamiento más creativo. Y la incorporación de los amenities, que son como programas complementarios, de alguna forma, que se pueden sumar en el fondo a cualquier tipo de espacio de trabajo. Y aquí me quiero ir a qué es lo que generan, o sea, generar espacios de reflexión, cómo pueden generar mayor compromiso, cómo nos pueden vincular, cómo pueden ayudarnos a sociabilizar con otras personas dentro de la organización, establecer lazos personales, el tema del liderazgo, la interacción, la comunicación y también tener la libertad para poder expresarse de distintas maneras dentro de los espacios. Y aquí hay algunos amenities para los que no manejan el concepto, que son los más utilizados, y esto es de acuerdo al International Facility Management Association. Los más comunes son espacios de break o break rooms, que se llaman como espacios de distensión, espacios que tienen más de un propósito o podemos entenderlos para poder generar distintas actividades, espacios de wellness, que tiene que ver con espacios que nos permiten ejercitarnos en una hora determinada durante el día en el mismo espacio de trabajo, espacios asociados al café, a la comida, o ciertos espacios de distensión que me permiten socialización con distintas personas dentro de la organización. El tema de la inclusividad, el tema de salas de enfermería y lactancia, que muchas de las organizaciones hoy día la están incluyendo, y los living room, que son como espacios de distensión para poder conversar o tener reuniones de carácter más informal. Y esto para nosotros es fundamental, o sea, si nuestro espacio no hace lo que predica, todo será en vano. Podemos tener un súper discurso, podemos tener una súper buena propuesta de valor como empresa y que todo quede en el papel, pero si eso no somos capaces de poder llevarlo al espacio, vamos a estar perdiendo tiempo porque el espacio nos incide en cómo nos comportamos y no solamente lo tenemos que poner en práctica en el papel, sino que tiene que predicarse en términos de cómo poder llevar esa cultura laboral a un espacio de trabajo determinado. Y aquí hay un tema que un poco para poder ir cerrando y hablar un poco sobre cómo nosotros estamos viendo el tema de los espacios de trabajo post-COVID. Hay mucha especulación sobre esto y se dice que la planta libre ha muerto y que ahora de alguna manera todos los espacios de trabajo tienen que reinventarse. Y hay mucha bibliografía y hay mucha información de distinta índole, de carácter científico, de oficinas de arquitectura, de diseño, de portales, etcétera, y algo que está en desarrollo. Todavía no tenemos la respuesta, pero lo que yo sí tengo claro es que hay que hacerse ciertas preguntas antes de que volvamos a nuestro espacio. Por ejemplo, ¿cuál es la mayor preocupación al momento de reincorporar a las personas que trabajan en nuestro espacio a la oficina? ¿Qué expectativas tienen nuestros colaboradores al regresar a la oficina? Hay que entenderlos muy bien, cuáles son las inquietudes, cuáles son sus temores, cómo les gustaría trabajar, cómo les gustaría empatizar, qué cambio de protocolos estamos pensando en implementar en un futuro inmediato en el fondo, entendiendo que esto puede tener dos fases, como una fase de transición y una fase post-COVID en el fondo, que ya tenemos que empezar a pensarla. Y aquí la mayor conclusión es que básicamente nos tenemos que centrar en el bienestar y la seguridad de la gente, y eso es lo primordial. O sea, toda la gente que trabaje en las empresas necesita estar seguro y sentirse seguro. Eh, y debemos considerar esta variable como algo implícitamente muy relevante y debemos prepararnos tanto para la hora, porque ya hay muchas empresas y oficinas que están volviendo a sus espacios de trabajo, cómo hacer un futuro cercano en un minuto de transición y cómo lo vamos a entender también a largo plazo. Entonces, cuando uno habla de seguridad física, o sea, cuando uno habla del concepto de seguridad, hay que entenderlo básicamente como tres factores. Por una parte, la seguridad física, por una parte, la seguridad mental y por otra parte, la seguridad emocional. Y eso nos hablan como del concepto global de seguridad dentro de un espacio de trabajo. Y un poco esto es lo que nosotros tenemos que empezar a responder, ¿no es cierto? Y aquí yo les voy a comentar algunas cosas que son más pragmáticas y más tangibles, sobre todo lo que tiene que ver con el ahora, que tiene como
que ver cómo reformar o readaptar la forma en la cual estábamos acostumbrados a trabajar. Por otra parte, cuál es el futuro cercano, que ya vamos a tener un poco más de insights y vamos a tener algunos datos y investigaciones científicas que nos van a permitir poder reconfigurar nuestros espacios de trabajo. Y finalmente, a largo plazo, en el fondo, que eso tiene que ver cómo nosotros de alguna manera tenemos que reinventar los espacios de trabajo en un futuro. Y aquí, en el ahora, esto es bien pragmático, tiene que ver con ciertas operaciones puntuales en términos de diseño, como pueden ser reducir densidades, cambiar la geometría, redisponer y orientar las estaciones de trabajo, editar las configuraciones lineales, reducir los cara a cara, rotar los escritorios, agregar barreras, o pantallas o paneles para obtener los distanciamientos necesarios para la interacción de la gente. Entonces, esto es lo más pragmático y esto ya se está viendo, yo creo que todos un poco lo tenemos asimilado. También la incorporación de señalización para poder delimitar cuántas personas pueden entrar en un espacio de trabajo colectivo, como puede ser una sala de reuniones, el tema de hacer cierta recordación con el tema de la higiene, el tema de la limpieza frecuente, el tema de que ya no estamos acostumbrados, en el fondo ya estamos acostumbrados con el uso de mascarilla. Y aquí ya me voy a pasar un poco más al futuro del cercano, que yo creo que es lo que tenemos que empezar a pensar. O sea, por un lado, y yo creo que aquí algo que es bien relevante tiene que ver con el mobiliario flexible y otras iniciativas que tienen que ver con desviar el virus, diseñar para la desinfección y ofrecer a la gente en el fondo de tener puestos de trabajo propios y si se quiere compartirlo, requerir una reservación por anticipado, proveer acceso a elementos de aseo en todas partes, son cosas un poco más pragmáticas, ¿cierto? El tema de las herramientas colaborativas, introducir ciertas metodologías de reuniones de pie, que es más fácil así también mantener la distancia, y también ahí hay ciertas cosas que son importantes a nivel de mobiliario, que cuando nosotros, sobre todo para procesos creativos, es mucho mejor estar en movimiento y en ese sentido tener espacios de reuniones de pie o más informales donde se permite el desplazamiento o cierto mobiliario que me permite ciertos actos, va a ayudar un montón también, no solamente a reformular estos espacios por el tema del COVID, sino que también tener un comportamiento un poco más eh, creativo. Y eso hay algunas, Steelcase hoy en día, que es una empresa que está investigando mucho sobre el comportamiento creativo y ha desarrollado una serie de mobiliarios para poder diseñar distintos elementos que puedan complementar rutinas para poder tener reuniones del tipo ágiles o reuniones de pie y que también por otro lado nos contribuyen a poder tener menor cantidad de espacio y tener espacios más óptimos. Y en largo plazo, aquí tenemos que entender que finalmente tenemos que romper con una serie de paradigmas de diseño que están hoy día basados en densidad y tienen que ajustarse. Y por otra parte, tenemos que reinventar las oficinas, los espacios de trabajo en base a toda la evidencia científica y tecnológica que van a nacer a partir de todo lo que ha pasado con el tema del COVID. Y de alguna manera nosotros creemos que el espacio de trabajo del futuro va a tender a ser mucho más adaptable, más fluido y más elástico, no solamente desde la perspectiva física, sino también desde la perspectiva el cómo hoy día estamos trabajando, con mayor flexibilidad, con trabajo remoto. Eso puede traer consigo poder retener o captar nuevos talentos, poder trabajar a distancia, evitar tiempos de desplazamiento, poder trabajar algunos días desde la casa. O sea, ahí se abre un mundo de posibilidades en el fondo, que no va a haber una única fórmula y seguramente todo se va a adaptar en base a las necesidades de las mismas empresas y de las mismas personas que trabajan en estas empresas. Entonces, eh, yo creo que de todas maneras vamos a tener un diseño incluyente, que el espacio va a ser y deberá garantizar a todas las personas la participación sin ningún riesgo alguno. Por otro lado, como el viviendo conectado, que la oficina tendrá que integrar experiencias virtuales de mejor calidad
para facilitar las conexiones remotas de las personas. O sea, ahí va a haber una mejora en la implementación de ciertas tecnologías en nuestros espacios de trabajo. Por otro lado, el trabajo remoto yo creo que llegó para quedarse en el fondo, y el tema de poder trabajar desde la casa o poder tener la posibilidad de trabajar desde la casa va a ser cada día más común. Y obviamente que nosotros tenemos que entregarle todas las herramientas en el fondo necesarias a nuestros colaboradores para que puedan trabajar en un espacio confortable para desarrollar sus actividades. Y obviamente que las necesidades de cada uno van a ser muy distintas y va a depender de su situación familiar, del tipo de espacio que trabaja, si vive en departamento, si vive en casa, si tiene la posibilidad de moverse o no moverse, etc. Y hay muchas consideraciones que va a haber que hacer y que hay que analizar ahí caso a caso. Y por último, el tema de crear comunidad y promover el sentido de pertenencia y propósito con la organización es clave. En estos minutos, en el fondo, es donde el tema de la confianza, el propósito y la cultura laboral son muy relevantes para las organizaciones, y esto tiene que ver con la visión a largo plazo. Y obviamente que hay que fomentar también en cómo podemos mantener esa cultura laboral de manera virtual, porque claro, de manera presencial es mucho más fácil, pero de manera virtual es un poco más difícil. Por lo tanto, ahí hay ciertos instrumentos o ciertas eh, cosas que vamos a tener que empezar a generar para poder mantener esa conexión entre los trabajadores de las organizaciones. Y nuestra hipótesis, y esto no tiene que ver que sea una fórmula, solamente es una mirada de cómo lo estamos viendo hoy en día. Yo creo que aquí vamos a vivir una transición como de la planta libre al aire libre, y esto tiene que ver con generar espacios con entornos naturales de carácter mucho más inmersivo, donde uno va a poder interactuar de una manera con la naturaleza de manera distinta, y esto va a traer una serie, yo creo, de beneficios. O sea, si uno pudiese hablar como del futuro de los espacios de trabajo, yo tendería a decir que es esto: por un lado, adaptable, fluido y flexible, que me entregue situaciones de seguridad y de confiabilidad, que sea sostenible para la comunidad y el planeta, eh, que mantenga esa conexión física y digitalmente, que permita la interacción de ambas dos. Y el tema, yo creo que la arquitectura y diseño biofílico va a ser una de las variables importantes a considerar sobre el espacio de trabajo futuro. Y bueno, y lo que nunca tenemos, y para ir cerrando, nunca tenemos que olvidarnos de que siempre tenemos que poner en el centro a las personas, tenemos que considerar cada una de las realidades. Nosotros, por darle un ejemplo, hoy en día, en nuestra oficina, la nueva forma de trabajo, tanto de transición durante el desarrollo de la pandemia del COVID como post-COVID, la estamos definiendo entre todos. Eso no tiene que ver con jerarquía, de que yo creo de hacer las formas, de creer, de hacer las cosas de una manera u otra, sino que tenemos que incluir la opinión de todos, y tenemos que entender cada una de las realidades para poder generar esos sistemas de trabajo. Y seguramente a algunos le van a acomodar algunos, unos otros, y ahí tenemos que entender una flexibilidad bastante amplia, y que no va a haber una sola fórmula. Así que eso sería un poco lo que le quería transmitir hoy día. Si quieren tener más información, dudas, preguntas, ningún problema, se pueden contactar con nosotros. Ahí también les dejo un poco las fuentes. Es un tema que todos estos temas los hemos investigado distintos, de distintas fuentes, y son en nuestra oficina hacemos mucha investigación. Por lo tanto, si quieren tener más información de lo que yo le he hablado hoy día, no duden en llamarnos y en contactarnos. Eh, bueno, agradecer una vez más a Local por esta instancia, y espero haberlo generado algún contenido que sea relevante para ustedes, y que finalmente lo más importante es poder compartir conocimiento, y estas instancias de transmisión de conocimiento, aunque sean de manera digital, son bien valoradas y bien evaluadas. Así que los dejo. Un abrazo y que estén bien.